Ok. Quiero darles la más cordial bienvenida en nombre de nuestro grupo de estudios que ya lleva 6 años de trabajo y del cual he ejercido la coordinación tiempo atrás con Nika y actualmente con Diana Sack, que hoy no puede estar, y con Isabel Pessoa. Este es un grupo que tiene una energía importante, produce investigaciones, controla la producción epistemológica del conocimiento, lleva a cabo prácticas en territorio. Vuestra presencia es muy valorada por nosotros, por la trayectoria y el compromiso que suman ustedes a este intercambio. Este webinar abre un espacio para nosotros fundamental para pensar juntos los procesos de subjetivación que nunca cesan y que están ocurriendo en contextos donde las prácticas democráticas se ven interpeladas y corren riesgo. Vuestra participación es clave para enriquecer este debate. Les presento a los coordinadores del evento de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, Mirta Ittelman, que es para nosotros además un puntal fundamental en lo que hace a la difusión de nuestro pensamiento a través de artículos en la prensa escrita, oral, en la televisión. Isabel Pessoa, que pertenece a la Sociedad Psicoanalítica de Río de Janeiro, y que es una persona altamente colaboradora y creo que es la secretaria actualmente, además, de la comisión directiva de la Sociedad Psicoanalítica de Río 2. Y estarán con nosotros también acompañándonos a través del chat de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, Karina Gioacchini. Y en ausencia de Doniela Toniolo, que lamentablemente ha perdido a su abuela en esta mañana, nos va a ayudar Isabel Pessoa. Bueno, les paso la palabra a todos ustedes. Gracias Isabel, bienvenido todos, un gusto estar con ustedes. Una cosita antes, ¿recordamos la traducción simultánea? Sí, Para que todos podamos entender y escuchar en nuestro idioma, este evento cuenta con traducción simultánea. Uno lo encuentra si está en la computadora, en la barra inferior de Zoom, en las tres, puede estar un mundo que dice interpretación o puede tener que tocar el botón de más para encontrar un mundito que dice interpretación y elegir ahí el idioma en el cual quieren escuchar el webinar. Cualquier duda técnica me pueden escribir. En el chat también dejé las instrucciones en forma escrita. Gracias Sofía, De nada. gracias. Bueno, bienvenidos nuevamente. El psicoanálisis aporta un saber hacer que impacta en la salud pública, ayudando a comprender los vínculos entre los fenómenos sociales y las experiencias personales. Estamos asistiendo a la destrucción de lo gregario, de lo común, de la unión al prójimo. Estamos también viviendo momentos claves en relación a las decisiones políticas, entre otras, el desfinanciamiento de la salud que atenta contra una vida digna. Las duras críticas, agresiones y desestimación de los derechos humanos y el amparo incrementan el desvalimiento y la angustia. Pero sabemos que el psicoanálisis no solo se implanta en condiciones democráticas, ya que ha sido, hasta en las épocas más oscuras, un refugio para atender el sufrimiento. Reflexionamos junto a la psicóloga social Leonela Murazo que el psicoanálisis en su propio seno también ha reproducido roles hegemónicos, estereotipos de dominación y de poder en los vínculos interpersonales. Es el objetivo en estos encuentros los que nos invitan a pensar sobre las políticas públicas, institucionales y también en lo personal,
para poder contribuir a recomponer los lazos sociales y vislumbrar un nuevo horizonte. Muchas gracias, Isabel. Estás Isabel, muteada, estás estás muteada. muteada. Oi, bom dia. É um enorme prazer estar aqui com Gracias, es un vocês. placer estar aquí con Eu vou ustedes. Yo voy a falar em hablar en português, eu até portugués. De falo um hecho, pouco de yo hablo un poco de espanhol, español, pero mas me acho que parece mesmo quem que é de incluso língua quienes espanhola vai preferir el que eu idioma fale español em português. preferirán mi portugués. Então, Voy a eu hablar vou falar bem despacio. devagar. Entonces, sí, Então, es é uma un enorme gran satisfação placer receber esse participar y encontro, né? darles E la eu ia falar sobre bienvenida para desamparo, hablar de subjetividade e justo democracia. desamparo, São temas subjetividad que nos y impõem, riesgo. né? Bueno, Muitas esto questões, habla não diferentes apenas cuestiones, teóricas e no políticas, teóricas y mas políticas também solamente, vividas sino no nosso vividas en nuestro cotidiano e na nossa cotidiano, en nuestra prática práctica clínica, clínica. né? Na En realidad, la verdade, a idea ideia de este desse seminario webinar web surgiu a surgió de partir das nuestras nossas inquietudes en la inquietações no consulta consultório. al justo Percebemos como observar cómo la violência, violencia, la intolerância, intolerancia y a la polarização dos momentos polarización de la atuais actualidad se tem reflejan reflexo en nos los pacientes pacientes y e se se manifestam, né, manifiestan, nos claro, como consultórios na angustia, angústia, miedo y medo, sentimientos de sentimentos de desamparo, indefensión, intolerância. intolerancia. Então, Entonces, eu convoquei assim pensar, la idea es lógico pensar, que claro que nuestros nossos invitados convidados van a vão hablar falar mucho muito más, pero mais, yo mas eu pensé pensei en em tres três cuestiones. questões. Una es Uma, la democracia a la democracia que se democracia que se presenta como apresenta un como referente de referencial de organización organização social social, que que implica implica convivir conviver con com a la causa e com carencia, o el conflito conflicto y las e a soluciones solução colectivas. coletiva. ¿Será Ela que está está fallando? falhando? ¿Por qué el Por que o fascismo fascismo autoritario, autoritário, con sus com suas promesas de promessas de identidad identidades homogéneas, homogêneas, donde la aonde o inquietud mal-estar está reside en el resolto, otro, está se aparecendo presenta como como uma una alternativa? alternativa? ¿Por qué el Porque o proceso processo de de subjetivación que subjetivação que caracteriza caracteriza o nosso nuestra tempo época está tão está marcado pela marcada por la competencia competição, a permanente, la centralidade do centralidad del desempenho desempeño individual, a individual, el fragilização dos debilitamiento de los laços de lazos de solidaridad y solidariedade, la a transformación del otro transformação en do un outro em rival? rival? Freud Freud nos nos enseñó que ensinou el que sujeto o no sujeito não existe existe aislado, isoladamente. se Ele se constituye en constitui nas relaciones con los relações com demás os y con la outros e com a cultura. cultura. También nos Também mostró que mostrou que o la desamparo não é uma indefensión no es condição una acidental, condición mas um traço accidental, sino un rasgo fundamental da fundamental experiência de la humana. experiencia Somos humana. Somos seres seres marcados marcados por pela la dependencia, dependência, por la pela vulnerabilidad y la vulnerabilidade, pela necesidad de los necessidade dos vínculos que nos laços que nos sostienen. sustentam. Cuando los Quando os referentes referenciais individuales individuais e coletivos y colectivos vacilam flaquean e as y las promessas de promesas de estabilidade estabilidad parecem parecen falhar, desvanecerse, el deseo intensifica-se o de desejo por certezas e certezas e por identidades rígidas se identidades intensifica. rígidas. La clínica es uno de Aproveitamos los lugares lugares privilegiados, privilegiados donde onde sus seus efectos efeitos podem pueden ser ser escuchados. escutados. Los Os dilemas impactos del do mundo mundo contemporáneo contemporâneo não no se quedan permanecem fuera do del lado de fora dos consultorio. nossos consultórios. Eles Impregnan a los atravessam individuos, sujeitos, dan modam suas forma a sus experiências de experiencias de sofrimento sufrimiento y e desafían interrogam continuamente a continuamente nuestra nossa capacidad de escuta. escucha. Creo que el Acredito que a psicanálise psicoanálisis tiene una tem uma contribución contribuição única que singular a ofrecer. oferecer. Después de Afinal, todo, ela bueno, nasce surge da de la aposta de que o premisa de que el sujeito sujeto pode puede sustentar soportar a la falta, carencia, la a incompletude incompletud e o y el conflito, conflicto sem sin necesidad de precisar que ninguém. eliminarlos. Espero Então, eu espero entonces que que esse este seja um encuentro nos encontro que possa ayude nos a ajudar a reflexionar y refletir ampliar e nuestra ampliar nossa comprensión de los compreensão desses desafíos que desafios que atravessam a impregnan la clínica práctica e a clínica en la vida vida comum. comunitaria. Bueno, voy a Agora eu vou llamar chamar a a Lula. Lula, Cada cada expositor expositor vai ter tendrá 15 15 minutos minutos para para presentar apresentação. y posteriormente Posteriormente, vamos então, a vamos abrir el abrir para a espacio para contribuição de la vocês, contribución de todos e essa ustedes troca y de este ideias que eu tenho intercambio certeza que vai ser muito será frutífero. muy Então, fructífero. agradeço a Gracias, Isabel, Isabel, Mirta, Mirta, la a presencia de presença de todos ustedes y todos, voy a e vou presentar ahora apresentar a a Lula. Lula. Lula Lula María Maria Abrão es Abraão é psicóloga psicóloga da de la USP, USP, se fez formó en formação em psicanálise psicoanálisis no en el Instituto Instituto Sede Sedes Sapiente Sapiente, San Paulo, e y hoy atualmente es é miembro del membro do Instituto de la Instituto da Sociedad Sociedade Brasileña Brasileira de de Psicoanálisis Psicanálise en em San São Paulo. Paulo.
Entonces, Então, muchas muito gracias, obrigada, Lula. Lula. Adelante. Bom dia a Buenos días todos. a É um prazer todos. estar aqui, Es un placer estar participando desse aquí webinar com con pessoas tão personas tan interessantes, né? interesantes Para para trocar ideias intercambiar sobre um ideas tema tão sobre un tema tan importante. importante. Bueno, Nós pensamos en pensamos em traer trazer este esse tema tema, para né? conversar Conversando en el aqui no grupo, grupo, com lo Isabel pensamos con Isabel especialmente, especialmente para para os nuestros nossos encuentros porque encontros, porque vivimos nós un vivemos momento um en el momento no mundo mundo donde la em que a democracia en democracia, muchos em lugares muitos está lugares está amenazada ameaçada y muchos e muitos gobernantes que governantes llegan que al chegam ao poder poder son gobernantes tentam que destruí-la. tratan de destruirlas. Son São gobernantes que governantes que producen produzem estragos, estragos, generando gerando inestabilidad instabilidade política, política, crisis crises económicas, econômicas, sufrimientos sofrimento a nas las poblaciones y populações e retroceso retrocesso social. social. Vivimos Vivemos desafios desafíos importantes a serem importantes que tenemos enfrentados: que a enfrentar, las guerra, guerras, las as desigualdades, desigualdades, a la pobreza, pobreza, los as mudanças cambios climáticos climáticas y e o el aquecimento calentamiento global, global, as las várias big diversas Big techs e Tech o y el estímulo ao estímulo a vício, las o seu adicciones estímulo en ao niños y vício jóvenes, em crianças e la violencia en jovens, a general y violência la em violencia geral e a contra las violência contra minorías, minorias, entre entre muchas outras cosas coisas, né, que que nós vivimos vivemos en nesse este momento. momento. En fin, bueno, Enfim, hay há mucho muito trabajo por trabalho a ser hacer feito y la e a pregunta es, pergunta é: ¿cómo como a puede psicanálise contribuir el pode contribuir psicoanálisis para para entender entender tudo todo isso esto e y ajudar ayudar en la na búsqueda busca de de soluciones para soluções estos para esses problemas? problemas? Para esta Para essa nossa conversación, conversa, eu vou traeré el trazer o pensamiento del pensamento do filósofo filósofo brasileiro brasileño Vladimir Vladimir Safatli, que é um professor Zafatle, de profesor de filosofia filosofía de la da Universidad de San Universidade de Paulo, São Paulo, y en su e em último seu último libro livro, titulado chamado La A amenaza Ameaça interna, Interna, psicoanálisis de Psicanálise los dos nuevos Novos tiempos Tempos globales, Globais, donde ele alerta advierte para sobre la a existencia de un existência de um fascismo fascismo estructural estrutural que ya que já vivimos en la vivemos na sociedad sociedade contemporánea. contemporânea. Vivimos Vivemos una uma crisis de democracia las das democracias crises liberais liberales en todo pelo el mundo mundo y e con com ello isso ocurre ocorre el a ascenso de un ascensão de um fascismo fascismo global. global, como eu já falei, Como mencioné, que associado a líderes está asociado a autoritários. Isso líderes fica visível autoritarios, lo nas cual se hace guerras, na visible en las violência guerras, e las nas crises violencias y las políticas. Nós crisis estamos vendo políticas. isso Lo vemos agora muito ahora claramente, claramente, incluso en até la na Copa Copa do del Mundo Mundo que está acontecendo. sucediendo, ¿cierto? E Y nós, este esse ano a año gente tem eleições, nós estamos estamos cerca próximos de de eleições aqui tener no Brasil e elecciones en temos Brasil, outros así como en países otros da países América de América Latina também com Latina con eleições, né? elecciones, ¿cierto? E Y fica siempre sempre tenemos essa esa questão, essa tensión, tensão ¿verdad? de, De né, cómo es que como é que vai que ser, va quem vai quién ser, va né, a ser el o próximo presidente. presidente, né? Sí, son Se são personas pessoas más mais alinhadas, né, alineadas con la com a ultradireita, ultraderecha, como tem sido como ha uma, sido la uma tendencia tendência global, global, ¿cierto? né? O si Ou serán se são personas más pessoas mais democráticas. democráticas. Y Nós vivimos eso en vivemos isso nuestro no país nosso en este país neste muito momento de fortemente. forma muy, muy fuerte. O Entonces, el avanço avance de de ideias de líderes líderes personalistas, la personalistas, a erosión erosão institucional institucional y e la a polarización polarização são política son desafios desafíos preocupantes. preocupantes. Y vemos Vemos que que el o fascismo fascismo é uma es una posibilidad possibilidade latente, latente, né? y la E a dinâmica dinámica autoritária vai autoritaria se se va constituindo constituyendo de una forma muy fuerte en fortemente nuestras nas nossas sociedades. sociedades. Eh, Si Se há existe uma una crisis crise onde donde as las pessoas personas se se sentem sienten fragilizadas fragilizadas en na su sua identidad y en identidade e su no seu pertenecimiento pertencimento social, social o en su elas se pertenencia defendem social, e se as defienden y subjetividades las se constituem subjetividades se dentro constituyen disso. dentro de ese O contexto. El neoliberalismo criou, neoliberalismo, bueno, creó las condiciones para el para o resurgimiento del reaparecimento do fascismo. fascismo. El O neoliberalismo neoliberalismo es é inseparable inseparável desses de los fenômenos procesos de de exclusión, exclusão, violencia violência y e gestión gestão cruel cruel da de la vida. vida. Ele é Es un um modelo modelo autoritario de autoritário la de sociedad, sociedade, no es não un é um modelo modelo democrático. democrático. Sua Su característica característica fundamental é o fundamental es el empreendedorismo. emprendedorismo E, y ele encierra, guarda, o digamos, el empreendedorismo emprendimiento, guarda uma lógica emprendedorismo de guerra tiene una civil. lógica de guerra É uma civil, es forma de una forma de violência violencia y e significa significa reducir todas reduzir las todas as relaciones relações intersubjetivas intersubjetivas a la à condición condição de de competencia y competição e concurrencia. concorrência. O Concurrencia, perdón. fascismo El é fascismo es una uma respuesta a resposta las às contradicciones contradições producidas produzidas por el pelo neoliberalismo neoliberalismo en enquanto tanto regime de régimen de produção de producción de subjetividade. subjetividad.
La desensibilización en el afecto fascista fundamental, no sentir lo que sucede al otro, dejar caer al otro, porque no hay espacio para todos. Es la lógica de la indiferencia. Esa lógica de la indiferencia crea un bloqueo para el surgimiento de la solidaridad y la la protección de las poblaciones. Si alguien, de hecho, vio la película El agente secreto, es un agente de Clever Mendoza Filho, que estuvo compitiendo en el Oscar como mejor película internacional. En la primera escena se caracteriza muy bien esa indiferencia. No es un spoiler porque ya es la primera escena, pero hay una persona en la calle, hay una persona que está ahí tirado en la calle, que está muerta hace 1 o 2 días, y hay una indiferencia terrible ante esta escena, ante esta persona, incluso desde parte de la policía, bien, es cierto, están pidiendo dinero para que poder ver aquel cuerpo que está extendido en el piso. Es una total indiferencia al otro. La premisa fascista es que justo no hay sociedad para todo el mundo y una parte de las personas será precarizada y vulnerabilizada. Alguien tendrá que ser expulsado, deportado, alguien va a tener que ser sobreexplotado en el trabajo y alguien tendrá que quedar fuera de la protección social, entre otras cuestiones. En la mañana leí una noticia sobre un plebiscito que habrá en Suiza mañana. Yo no sabía de esa noticia, no sé si ustedes sí. Y el título era Suiza decide en plebiscito inédito si adopta techo poblacional de 10 millones. Eso significa que ellos van a querer reducir, la población está aumentando, especialmente en función de la migración, ¿verdad? Lo que significa que están preparándose para hacer que las personas sean deportadas y que la migración se disminuya para que no lleguen al techo de 10 millones. Por lo tanto, eso va a afectar todas las relaciones en Europa, las inversiones, muchas cosas se van a afectar especialmente los migrantes. La dinámica del afecto social pasa a ser entonces la indiferencia, que es una forma de violencia, y ocurre el exterminio y el borramiento de vidas, lo que se vuelve normal. Es una subjetividad donde la exclusión del otro constituye la nueva utopía. El malestar y la incomodidad derivados de esto son enormes, que están dentro de una sociedad que genera sufrimiento a sus sujetos. Y para Safatli, este sufrimiento necesita ser politizado y transformado en lucha. Tenemos un micrófono abierto, por favor. Necesitamos nombrar necesitamos cerrar los micrófonos, por favor. Necesitamos nombrar este estado de cosas para pensar en un futuro diferente. El fascismo necesita ser nombrado como operador de sufrimiento y de dolor silenciados en nuestro tiempo. La política debe ser utilizada como una fuerza para proyectar un nuevo mundo, para producir un horizonte de esperanza. Safatli también cita a la científica social argentina que conocen, de hecho tuvo contacto con sus ideas hasta ahora, que es Verónica Gago. Y también ella fortalece esas ideas y ella es autora del libro La razón neoliberal. Ella también plantea el neoliberalismo como una forma de producir subjetividad, modos de vivir, de desear, de trabajar y de relacionarse. También nos trae el concepto de sociedad del endeudamiento, donde la deuda se ha convertido en una herramienta central y una forma de control.
En vez de controlar únicamente mediante la fuerza, el sistema controla a través del crédito y el financiamiento y la necesidad permanente de pago. Las personas pasan a organizar su vida en torno de la deuda, alrededor de esa deuda que funciona como una disciplina social. La persona endeudada acepta trabajos precarizados, soporta jornadas excesivas y vive bajo una ansiedad constante, otra característica de nuestro tiempo. La deuda produce... Lula, é só para essa função grata, mas 5 só um minutitos, minuto, tá Lula. bom? Sí, estoy casi terminando. Bueno, la deuda produce obediencia económica y subjetiva y el futuro ya queda comprometido de antemano por el capital financiero. En la subjetividad neoliberal, el sujeto pasa a verse a sí mismo como el único responsable de su éxito o fracaso. Es permanentemente competitivo y está obligado a transformar toda su vida en una inversión. Esto desplaza los problemas sociales al plazo individual. El desempleo se convierte en falta de esfuerzo, la precarización en flexibilidad y el endeudamiento en gestión personal. Verónica Gago, bueno, ella reconoce la individualización neoliberal, pero insiste en que sobreviven formas, digamos, colectivas de resistencia, que son los movimientos sociales, las redes de cuidado, feminismos populares, economías comunitarias y transformaciones colectivas. Bueno, sintetizando, digamos, estas ideas, es importante destacar que el fascismo está hoy arraigado en las formas de subjetivación producidas por el neoliberalismo y combatirlo implica una transformación profunda de las condiciones sociales y de los modos de vida. Entonces, ese es el neoliberalismo que produce el sujeto predispuesto al neofascismo. Él destruye los vínculos subjetivos y sugiere una fragilidad, y el fascismo trae enemigos claros, líderes, promesas de orden, descargas de agresividad. El psicoanálisis muestra entonces que el fascismo emerge de estructuras emocionales y subjetivas de la propia sociedad neoliberal. Combatirlo requiere la transformación de los afectos sociales que sostienen la adhesión al autoritarismo. Por lo tanto, la respuesta sería la reconstrucción de las solidaridades, el abandono del individualismo competitivo y la creación de nuevos modos de vínculo colectivo. Por lo tanto, el fascismo no se explica solo por la economía o la ideología, como tenemos siempre la tendencia a pensar. Se basa en una economía de afectos y de identificaciones. Y es ahí que el psicoanálisis entra y es muy, muy importante. Gracias. Muchas gracias, Lula. Gracias también porque su tiempo fue perfecto. Gracias. Mirta ahora va Muchas a gracias, continuar. Isabel. Muchas gracias, Isabel. Muy bienvenido, Serapio. Qué currículum, qué honor, ¿eh? Yo voy a presentar al doctor Serapio Marcano, médico psiquiatra psicoanalista, cofundador del Foro Panamericano para el Estudio de la Adolescencia, cofundador y ex jefe del Servicio de Adolescentes del Centro de Salud Mental del Este de Caracas. Les cuento que este es un currículum súper abreviado. Ha sido presidente de la Asociación Venezolana de Psicoanálisis, presidente de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, director del Instituto de Psicoanálisis de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, presidente de la Federación Psicoanalítica de América Latina,
director del posgrado de Psiquiatría y Psicología Social y Comunitaria del Centro de Salud Mental del Este, Caracas. Miembro del Site Visit y del Sponsor Committee de la Sociedad Psicoanalítica de León, México. Chair of el IPA Prize and Awards Committee. Coautor, entre otros libros y escritos, del Terrorismo de Estado y Violencia Psíquica y la Violencia, una lectura desde el psicoterapeuta, el psicoanálisis y su método. Serapio, te damos la palabra y te escuchamos con atención. Bueno, doy las gracias al equipo de la Dirección de Comunidad y Cultura de FEPAL, del Grupo de Psicoanalistas en la Comunidad, por esta invitación. El tema que nos convoca hoy es un tema que siempre me ha ocupado a ser pensado por mí y a ser trabajado por mí en relación a los eventos en los cuales he participado en las comunidades donde he sido partícipe de mis actividades profesionales. Lo llamé desamparo y su efecto en la subjetividad y la democracia. Freud nos propuso en diversos trabajos que los seres humanos somos constituidos como sujetos desde un otro de la cultura. Nos hacen, nos hacemos y hacemos, y a la vez recibimos el mandato de no tener conocimiento de ese proceso. Pero siempre quedará un espacio no colonizado. Lo de lo no colonizado lo digo yo. Freud lo dijo de otra manera. Al nacer, entramos en un mundo que está marcado por una condición de dependencia, la cual está vinculada a un estado de vulnerabilidad. Las condiciones sociales y culturales, las cuales incluyen a las condiciones políticas existentes que caracterizan a cada época, van a proporcionar que esas dependencias sean experimentadas con sentimientos de mayor o menor incertidumbre, ansiedades y vulnerabilidades, en relación a que los referentes familiares, en la medida en que esas condiciones sean estables o no, y en qué niveles lo serán. Cuando las condiciones sociales e institucionales que contienen esa vulnerabilidad pierden su consistencia, el desamparo se incrementa, no solo a nivel de los sujetos individuales, sino también en los niveles sociales y colectivos, incluyendo lo político, uno de los cuales son los regímenes de gobiernos llamados democráticos. Uno de los cuales son los regímenes de gobierno llamados democráticos, y repito. El concepto de amparo tiene una larga tradición en el psicoanálisis. Desde Freud, el ser humano es concebido como un sujeto marcado por una condición originaria de dependencia y vulnerabilidad. Sin embargo, cuando las instituciones sociales y políticas que tradicionalmente contienen esa vulnerabilidad se debilitan, el desamparo adquiere dimensiones colectivas que afectan tanto a la subjetividad como a la vida democrática. Un régimen democrático, en tanto que posición política, es una forma de gobierno donde el poder reside en el pueblo, quien lo ejerce a través de la participación ciudadana, directa o indirectamente. Se define esencialmente por garantizar elecciones libres, el respeto a los derechos humanos, el pluralismo político y la división de poderes. Recordemos que las posiciones políticas son también posiciones ideológicas y dentro de las mismas pueden encontrarse modos de funcionamiento conservadores, los cuales tienden a mantener invariante lo establecido tanto en lo social como en lo individual. Preguntémonos cuánto los gobiernos llamados democráticos o los llamados revolucionarios son, con apariencia democrática, son conservadores y en qué medida pueden gobernar con posiciones de autocracia y de manera fanática o dogmática. En ese sentido,
se convierten en antidemocráticos y contrarrevolucionarias. Recordemos el reto que dejó planteado Freud cuando señaló: si alguien estuviera en condiciones de demostrar en detalle el modo en que se comportan, se inhiben y se promueven entre sí estos diversos factores, la disposición pulsional común a todos los hombres, sus variaciones raciales y sus modelamientos culturales bajo las condiciones del régimen social de la actividad profesional y las posibilidades de ganarse el sustento, si alguien lo consigue, habría completado al marxismo hasta convertirlo en una real y efectiva ciencia de la sociedad. Pero también en su obra, Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, advirtió que el movimiento comunista prohibía la crítica libre. Sostenta que el marxismo trataba sus propias teorías como verdades absolutas e incuestionables, estableciendo una ortodoxia que perseguía cualquier disidencia de cómo lo hacían, igual que lo hacían las religiones. Preguntémonos también cuánto en lo social, así como en lo individual, se puede oscilar entre un modo de funcionamiento más propiamente democrático, como lo dice la definición antes señalada, y cuánto se funciona dentro del modelo propiamente revolucionario, según el cual el poder se busca ejercer más en función de los intereses colectivos que de los intereses narcisistas, y en los cuales, como también lo dijo Freud en El malestar de la cultura, se trabaja con todos para la dicha de todos, teniendo en cuenta, tanto en lo social como en lo individual, que siempre existirán factores intervinientes desde los inconscientes individuales y colectivos que tenderán a un funcionamiento ubicado más del lado de un idealismo ligado y a la vez producto de todas las fuerzas que tienden a mantener un status quo social, económico y político. Consideremos ahora cuáles son los efectos que producen tanto en los individuos como en las sociedades las profundas transformaciones sociales, culturales, tecnológicas y políticas, a pesar de todos los avances que se han logrado en diversos ámbitos, tanto sociales como científicos y comunicacionales. Esto es lo que puede haber llevado a ser considerado como la época del desamparo. En la misma, los factores intervinientes serían, entre otros, la globalización, las migraciones masivas, como la de los 8 millones de venezolanos y la de los africanos a consecuencia de las guerras entre Rusia y Ucrania, las de Oriente Medio, las crisis ambientales y el desempleo. Todo lo cual genera mayor inseguridad e incertidumbre. Se podría decir que hay una pérdida de las referencias que generan estabilidad suficiente y el resultado es un incremento del sentimiento de soledad, de vacío y de ansiedad que puede llevar al terror. La constante incertidumbre incrementa la dificultad de elaboración psíquica de todas estas situaciones y conduce a la búsqueda de soluciones y respuestas absolutas e inmediatas, del goce sin límite, como observamos en el uso de las redes sociales, entre ellas la inteligencia artificial hoy en día. Cuánto ello también dispara el aumento del consumo de sustancias y las adicciones a las mismas, así como la afiliación a fanatismos. Esto puede incluir la adherencia a posiciones políticas propuestas por líderes gobernantes con características narcisistas que venden la fantasía de riqueza económica, seguridad, orden y protección, así como prometen eliminar la incertidumbre mediante soluciones simples para problemas complejos, como sería el ejemplo de secuestrar mediante una acción militar a un gobernante no democrático que se dice revolucionario, cuando no lo es en la realidad, y en el trasfondo hay una manipulación usurpadora del poder
para buscar beneficios económicos. Cuando la adherencia a estas ofertas representan un intento de protección del sentimiento de vulnerabilidad y desamparo, lo cual conduce a la pérdida de las capacidades subjetivas implícitas en las democracias revolucionarias. También se pierde la capacidad de diálogo y aumentan lo que desde el psicoanálisis se conceptualizó como las estructuras mentales más primarias, tales como la posición esquizoparanoide, la renegación, las relaciones donde alternan los sentimientos de perseguidor-perseguido y de amigo-enemigo, predominio del odio sobre el amor. Esto tiene el efecto de aumentar la debilidad de las subjetividades individuales, al igual que las vulnerabilidades. Todo lo cual también conduce a una debilitación y vulnerabilidad de la democracia, la cual sufrirá una crisis. Pensemos entonces, ¿qué podríamos hacer desde el psicoanálisis para no solo pensar estos aspectos del funcionamiento psíquico, tanto individual como sociocultural, sino también para realizar actos analíticos sociales que incrementen o conduzcan a que las sociedades en sus diversos grupos constitutivos se abran a la capacidad de pensar, simbolizar y buscar soluciones enfrentando las oposiciones que en ellos aparecerán, en los cuales también el pensamiento crítico y la reflexión colectiva busquen sustituir el odio, el resentimiento y el miedo. El reto del psicoanálisis en su aporte a la comunidad en democracia como posición política revolucionaria es acompañar a los miembros de los grupos sociales donde hace presencia, es invitar a construir recursos emocionales y acciones concomitantes que ayuden a tolerar la incertidumbre y aceptar que no hay verdades absolutas, a transformar la culpabilidad propia y ajena como juicio moral en el reconocimiento de los errores y así aprender de ellos. La construcción de esos recursos se hace posible desde los espacios que no han sido colonizados. De lograrlo, la democracia tendrá larga vida. Asumir este reto haría pensar al psicoanálisis como una ciencia bio, psico, socio, externo, interno, analítico, sintético, como lo escuché proponer a Leo Rangel, expresidente de la IPA en un congreso. Puedo relatar experiencias al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Serapio. Ahora Isabel va a presentar a Javier. Bueno, muchas gracias. El currículo es muy extenso y completo. Entonces, Javier, quería disculparme porque lo resumí sin consultarle. Así que si desea añadir algo, por favor, hágalo. Ah, uf, como sempre, Javier é médico, psiquiatra, psicoanalista, master em psicanálise, membro titular em funções didáticas da Associação Psicanalítica do Uruguai, autor de numerosos artigos que a gente pode depois encaminhar, que ele encaminhou para a gente, e em revistas regionais e internacionais, assim como coautor em alguns livros. Javier, muitas graças. ¿Escucha? Sí. Sí. Buenas tardes a todos, a todas, y muchas gracias por la invitación y mis felicitaciones al grupo de estudio de psicoanalistas en la comunidad, porque es una tarea realmente muy necesaria para la FEPAL y para el psicoanálisis. Es un honor participar en este webinar dedicado a la época de desamparo, subjetividad y democracia en riesgo. Creo que este punto es central. Democracia en riesgo, produciendo desamparo y trastornos en la subjetividad.
Hoy traigo algunas reflexiones que forman parte de un artículo que será publicado en Caribán, la revista latinoamericana de FEPAL, que presentaremos en el Congreso, el próximo Congreso, y tomaré otro aspecto que tiene que ver con el psicoanálisis y los analistas dentro de un mundo sociocultural y político, cómo esto incide en la posición del analista y en el trabajo analítico, en lo que llamaré el problema de la neutralidad entre la condición técnica y la neutralización política. Los humanos somos seres de la polis, un son politikon. Los analistas y los análisis están en la polis, y esto tiene consecuencias que no podemos desconocer. El tema es cómo introducirlas en el trabajo y en la posición del analista. En tiempos de polarización extrema, la palabra neutralidad se ha vuelto sospechosa. Para algunos significa rigor técnico, para otros complicidad. Mi hipótesis es que ambas posiciones suelen confundir dos cosas radicalmente distintas: la neutralidad técnica y la neutralización política. Y que en este terreno no podemos aspirar a ninguna pureza, apenas podemos intentar algunas discriminaciones que nos permitan pensar mejor los problemas que enfrentamos. Esta discusión no nació en las polarizaciones actuales, atraviesa la historia misma del psicoanálisis. Durante mucho tiempo, quienes se preocuparon por la incidencia de lo sociocultural y lo político en la vida psíquica fueron mirados con cierta desconfianza. A menudo fueron colocados en la frontera de las instituciones, cuando no directamente expulsados. Sin embargo, la historia del psicoanálisis está atravesada por voces que sostuvieron desde muy temprano que la psique no puede aislarse de su contexto histórico, social y político. Perdona, Javier, pero la gente no oye bien. ¿Se puede hablar un poquito más alto? Puedo acercar el micrófono más a mi boca. Sí, gracias. Más no puedo porque entraría ya. No, pero creo que está ¿Se mejor. escucha, sí? Bueno. Voy a nombrar, siempre cuando uno nombra deja gente afuera, pero me parece que también hay un reconocimiento en el nombrar. Wilhelm Reich, Otto Pfennikel, Siegfried Berfer, Erich Fromm, Herbert Marcuse, Alexander y Margaret Misterlich, Frantz Fanon, entre muchos otros, que muchas veces pagaron un alto precio por articular el inconsciente con las estructuras económicas, la opresión política y las transformaciones culturales. En América Latina, durante las décadas del 60 y del 70, el movimiento fue aún más explícito. Mary Langer, Enrique Pisón Rivière, Armando Bauleo, Néstor Braunstein, Émile Dio Bleichmar, Marcelo y Maren Viñar, Juan Carlos Pla y muchos otros encarnaron esa articulación entre clínica e historia. Podría seguir en más contemporáneos también Silvia Bleichmar, actualmente Jorge Alemán, entre otros. La IPA y muchas sociedades locales optaron por un modelo centrado en el consultorio privado y el purismo técnico. Esa elección no fue neutral. Privatizar el sufrimiento, reducir los malestares provocados por la opresión o la crisis socioeconómica solo a conflictos neuróticos individuales, tuvo y tiene consecuencias clínicas y éticas. La historia nos lo recuerda dolorosamente. La alineación de la Sociedad Psicoanalítica de Berlín con el nazismo de los años 30, la expulsión de analistas judíos y de quienes integraban la resistencia. Y hay ejemplos más actuales que eso,
que no mencionaré, pero cada uno podrá recordar. Hacer la vista gorda, desmentir los acontecimientos sociales y políticos, nunca es neutralidad. Es una operación psíquica e institucional con efectos indeseables. Vacío, neutralidad y escena. La palabra no puede dejar indiferente al psicoanálisis. El vacío no es solo una vivencia clínica, es también una forma contemporánea del malestar. Estados de intemperie, angustias sin representación, experiencias que no logran historiarse o historizarse. Muchas veces no se trata de algo reprimido, sino de algo previo, que es la dificultad misma de inscripción simbólica. En este contexto, la neutralidad se vuelve un problema central. ¿Sigue siendo válida? ¿Debe revisarse? Propongo la siguiente hipótesis. La neutralidad técnica es condición estructural de la escena analítica. Lo que debemos cuestionar no es su principio, sino su frecuente confusión con una neutralización política que, bajo apariencia de asepsia, puede operar como desmentida. La neutralidad técnica no significa indiferencia ni ausencia de posición. Designa una delimitación rigurosa del lugar del analista en transferencia. Desde Freud, la atención parejamente flotante es una disciplina activa. Escuchar sin anticipar, sin imponer jerarquías previas, sin organizar el material desde un saber ya constituido. Esta suspensión protege algo esencial, la posibilidad de que la palabra adquiera un valor distinto al que tiene en la circulación social. En la vida cotidiana, el decir suele estar al servicio de explicar, justificar o alinearse. En análisis, puede devenir escritura de lo no simbolizado. Para que eso ocurra, se necesita un vacío operatorio, un intervalo, donde la palabra no sea capturada de inmediato por la interpretación o por la convicción del analista. La neutralidad protege ese vacío. No crea la experiencia, pero preserva las condiciones para que algo del orden de lo no sabido encuentre forma. Cuando el vacío es producido por la devastación, sin embargo, nos muestra que no todo vacío es estructural. En América Latina sabemos bien que hay vacíos que provienen de la devastación histórica. Daniel Gil en Uruguay lo formuló con radicalidad. La tortura, la desaparición y el terror estatal no buscan solo infligir dolor ni averiguar datos. Apuntan a destruir la escena misma donde la palabra puede dirigirse a un otro. Romper los lazos. Producen un sujeto sin interlocución, cuya palabra queda despojada de destinatario. En ese contexto, la neutralidad no puede confundirse con indiferencia, pero tampoco se resuelve con moralización. El desafío es restituir escena, hacer existir un lugar donde la palabra no quede inmediatamente capturada por el terror o por la impunidad. La tradición latinoamericana nos ha dado herramientas valiosas para pensar esto. Mary Langer mostró cómo las condiciones materiales inciden en la economía psíquica. Janine Pouchet destacó el tercero real introducido por el lazo social. Marcelo y Maren Viñar describieron cómo el terror reorganiza la confianza básica para poder existir. Silvia Bleichmer señaló que muchos padecimientos actuales responden más a procesos de desubjetivación que a conflictos neuróticos clásicos. En todos estos aportes, lo social
no sustituye la clínica, pero tampoco puede ser desmentido. Cuando la neutralidad se invoca para no pensar la historia, se transforma en neutralización. Y la neutralización no protege la escena, la clausura. Poder, transferencia y límite. En Uruguay, Fanny Skolnick señaló que la neutralidad absoluta no existe. El analista está investido como sujeto supuesto a saber. La cuestión no es negar ese poder, sino trabajar la relación con él. El silencio puede ser abstinencia o puede ser intimidación. La interpretación puede abrir un intervalo o puede cerrarlo con el peso del saber. En tiempos de polarización extrema, la neutralidad corre dos riesgos simétricos: el repliegue narcisista o la militancia interpretativa. En ambos casos, el deseo del sujeto queda subordinado a la certeza del analista. La neutralidad técnica no implica suspender la condición de ciudadano, implica impedir que las convicciones personales gobiernen la intervención clínica. Neutralidad como acto. Hoy la devastación simbólica, se ha hablado muy bien de esto anteriormente, no solo tiene el horror de la tortura y la desaparición, también adopta la forma de autocracias electorales que, una vez en el poder, vacían las instituciones, desconocen las leyes y ejercen una omnipotencia con violencias descaradas. Javier, perdóname, pero tenemos más 2 minutos, ¿sí? Ok, voy a terminar. Liderazgos narcisistas perversos que ponen en riesgo la democracia y generan un desamparo masivo y profundo sobre la subjetividad. Porque, insisto con Aristóteles nuevamente, el ser humano es un zoon politikon. La destrucción del lazo, el aislamiento subjetivo y el desamparo social tienen efectos devastadores. En este escenario, la neutralidad no es inocencia, es acto. Acto de no actuar en lugar del amo. Acto de no ceder al goce de dominar. Acto de sostener una escena donde el sujeto pueda hablar sin que su palabra sea inmediatamente administrada, alineada o anulada. Preservar la escena no repara la historia, pero mantiene abierta una posibilidad decisiva, que algo del deseo pueda encontrar escritura allí donde el vacío amenaza con ser pura anulación. En una época de desamparo creciente, preservar la escena donde alguien pueda hablar y ser escuchado sin quedar sometido al terror, al mercado, a la omnipotencia del amo, a la desmentida, constituye una de las contribuciones más discretas y más necesarias que el psicoanálisis puede ofrecer a la vida democrática. Muchas gracias, muy, muy, muy bueno. Mirta, no sé si alguien. Ahora, Marita. Eh, sí, abrimos la discusión. Pueden levantar la mano o bien escribir por el chat. Marita ha levantado, ¿no, Marita? No se puede poner en el orden que van levantando. Bueno, vamos a tratar de organizarlo un poco. Entonces, Marita. Bueno, lo tomo como una invitación porque fue por error que se Ah, levantó la mano. Pero no importa, aprovecho para agradecerle a Javier que ha dado una respuesta tan clara sobre la neutralidad manejada por el poder político y esto de tener bien claro
que siendo psicoanalistas y que teniendo una profesión cualquiera, ¿no? Más allá de ser trabajadores de la salud, somos políticos, como lo marcó recién Javier, políticos en el sentido de responsabilidad. La democracia creo que se ha debilitado porque también se asume un excesivo forma de vivir, ¿no? Donde se busca el dominio de ese poder político que ya deja de ser un cuidado de las instituciones y una responsabilidad que nosotros mismos tenemos que tener de controlar esa democracia. Creo que tenemos a veces la fantasía de que desde afuera, solo con un acto, digamos, político como las votaciones, la elección de las instituciones, los congresos y los presidentes, damos por sentado que es el único momento de supervisión de que funcionan estas instituciones. Es una posición o disociada o desmentida o mitológicamente armada, pero también es una posición muy infantil. Entonces, me parece que Javier ha expresado, y junto con también Serapio y los otros comentadores, pero me alegra muchísimo que se hable de que nuestra neutralidad, que no sea el ejercicio de resguardarnos en una abstinencia neutral, técnica, pero en función del goce del autoritarismo. Eso solo, muchas gracias. Gracias, Marita. Andrés, te damos la palabra. Gracias. Buen día a todas y todos. Un gusto compartir este momento con aportes muy estimulantes que valen la pena discutir. Um, y voy a tocar algunos temas, pero me siento obligado primero de hacer un comentario sobre el documental. Por lo siguiente, es un documental que muestra muchas culturas, muchos colores de piel, condiciones de vida, y hay una bandera que aparece, una sola, la bandera de Israel. Aparecen también imágenes ante el muro de la lamentación, de otros con el La kipá, la kipá. la kipá, y de Palestina, silencio. Hay un problema. Si dejamos así, es una toma de posición. Si se pone la bandera de Israel, hay que poner la bandera de Palestina. O bien quedamos en lo que Lula mencionaba, una polarización, porque la omisión es una polarización. Y nos hacemos cómplices del genocidio que está teniendo lugar. Por eso me he permitido esta observación primera, donde si se pone una bandera y si no quiere caer en una polarización, se tendría que poner la otra. Los dos tienen derecho a existir en esa misma tierra. Los palestinos estaban, los judíos huyendo los campos del antisemitismo se han instalado lentamente, y como los colonizadores en América Latina, bueno, tenemos que aprender a vivir con los que hemos colonizado. Y claro que en este campo, y ahí ya entro en el tema que estamos discutiendo, un punto que Lula mencionó, ligado al fascismo, que es la polarización.
Yo pienso que Lula tocó un punto muy importante porque si se quiere crear subjetividad, independencia, liberarse de desamparo, el pensar la libre opinión es fundamental, lo que impide toda forma de autoritarismo y fascismo. Ahora, vivimos en democracias donde el pensar se ha vuelto un peligro. Históricamente, lo que me llamó mucho la atención es cuando hubo el 11 de septiembre en Estados Unidos, donde George Bush dijo que no está con nosotros, está contra nosotros. Una declaración política polarizadora, antidemocrática por excelencia. Si el ser humano no tiene la posibilidad de pensar de manera independiente, estamos en la zona del fascismo. Y este problema lo vivimos todos los días aquí en Bolivia. Yo soy de ILAB Bolivia. Lo vivimos cotidianamente, donde los políticos saben muy bien que el pensamiento polarizador, que es un pensamiento primitivo del ser humano que todos tenemos, donde siempre preguntamos a papá, ¿quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Y es una estructura que Melanie Klein describió muy bien en sus inicios, pero donde el ser humano corre siempre peligro de recaer, como Freud mismo lo confesó cuando Austria-Húngara declararon la guerra, me sentí como nunca pertenecer a un pueblo. Andrés, perdóname que te interrumpa. Tenemos que dar lugar Disculpa, a los, ya, a los dicho, comentarios está del chat. bien. Podemos volver a vos después. Sí, disculpen. No, no, por favor. ¿Podemos ver los comentarios del chat? Sí. Hay una pregunta. No sé, Mirta, si quieres leer, pero es de Ana Marlise. Muchas gracias por las importantes exposiciones. La pregunta, actualmente aún vemos psicoanalistas y directorios de instituciones psicoanalíticas insistiendo en el regreso al verdadero psicoanálisis en oposición al psicoanálisis que abarca lo social y lo político. Abogan por un psicoanálisis puro. ¿Cómo piensan esta posición de purismo? ¿Qué piensan al respecto? Perdón, también hay una pregunta de Marcelo Tuninetti. El desamparo es vivenciado de múltiples formas en las instituciones educativas. ¿Evidencia un entramado de neutralización? No sé si quieren los presentadores ir tomando la palabra. Bienvenidos. Serapio. Bueno, yo creo que los comentarios, además de las excelentes presentaciones de Lula y de Javier, nos siguen invitando a pensarnos como psicoanalistas y a pensar el psicoanálisis. El psicoanálisis, y los psicoanalistas, tenemos, digamos así, en nuestras teorizaciones y en nuestras prácticas posiciones ideológicas, siempre. Yo creo que en tanto que somos seres políticos, somos seres ideológicos. Y como seres ideológicos también podemos tener contradicciones y disociaciones. No somos seres puros, como no hay un psicoanálisis puro tampoco, creo yo, digamos así, ¿no? Lo que nos favorece ser psicoanalistas es que nos hemos podido abrir a intentar descubrir esos aspectos llamados impuros por algunos, digamos así, ¿no? Por lo tanto,
como bien lo dijo Cazorla y como bien lo dijo ahora Andrés Gautier, ¿verdad? Bueno, todos tenemos pensamientos polarizados. Cazorla dijo que todos tenemos aspectos fanáticos, todos los psicoanalistas tenemos un aspecto fanático. Sí. Depende en qué proporción lo tengamos, digamos así, ¿no? Entonces, pero tenemos otros aspectos que no son fanáticos. Pero la capacidad analítica de poder sorprendernos ante esos fanatismos que tenemos es lo que nos lleva a la posibilidad de transformarlos, ¿no? Y también al mismo tiempo las instituciones psicoanalíticas pueden tener posiciones fanáticas. El hecho que haya debates, que haya aperturas como esta de pensar en qué lugar se ubica el psicoanálisis, yo creo que atenta contra esa búsqueda de fanatismo que existe en todos los seres humanos, por la angustia ante lo desconocido, por el terror, como decía Javier, de que todos tenemos, por la angustia, el vacío y todos los medios que utilizamos para poder tapar esas angustias, digamos así, ¿no? Así es que, bueno, yo creo que la neutralidad absoluta no existe, digamos así, porque no somos asépticos. Es decir, nosotros tenemos de alguna manera aspectos nuestros que han sido contaminados y pueden seguir siendo contaminados, digamos así, ¿no? Porque no existe la asepsia en absoluta para ningún ser humano. Un poco esto es un comentario que yo haría en respecto a lo que se ha dicho. Gracias, Serapio. ¿Algún otro comentario? Hay una pregunta más, no sé si mientras van... Sí. Hay una pregunta de Irina Leisen. ¿Cómo abordar la polarización, neutralización en nuestras instituciones psicoanalíticas? Javier o Lula, ¿algún comentario o continuamos? Bueno, puedo decir algo y Eu, cito a eu, Lula. o que eu vejo, o que eu vejo. Posso falar? Lo que veo de todo esto que estamos hablando, todos estos aspectos también están presentes dentro de nuestras instituciones. Tenemos que lidiar con esto todo el tiempo, con psicoanalistas que defienden este psicoanálisis puro, ¿cierto? Y que no están de acuerdo con esta apertura del psicoanálisis hacia el mundo. Pero es algo que existe en la sociedad y algo que existe en nuestras sociedades psicoanalíticas y tenemos que abordarlo de esta forma, trayendo y generando pensamientos diferentes, conversaciones. No es sencillo, porque ahí también hay polarizaciones. Es la única forma, porque como estamos hablando en un plan mayor, ¿verdad? Más grande, digamos, en un intento de quedarnos menos sometidos a algunas ideologías, digamos, más cerradas, más conservadoras, que no quieren que el psicoanálisis se abra al mundo, ¿cierto? Entonces, ese es un constante enfrentamiento. Nosotros aquí todo el tiempo estamos enfrentando eso, pero no desistimos. Incluso ahora estamos tratando de crear un proyecto para abrir becas para personas en situación vulnerable. Claro, becas en nuestra sociedad y ofrecer estas becas, porque es un logro importante y por increíble que parezca, existen muchas personas que están en contra, que votan en contra y no quieren que personas, digamos, de las minorías, sea la que sea, la minoría, entren a la sociedad. Y esto parece algo que es casi impensable pensar esto en una sociedad psicoanalítica, pero está ahí, existe y sucede. Es lo que vemos en la sociedad, en verdad, en general. Parece increíble que el 50% vote y en gobernantes ultra conservadores. Entonces, las personas sí votan por ellos y no pasa esto por su pensamiento, ¿verdad? Entonces, es algo que nosotros ya estamos conversando. Es que tenemos que traer de nuevo el pensamiento a estos espacios que no han sido colonizados y luchar también dentro de los espacios que están colonizados y tratar de revertir la situación.
Esa imposibilidad de pensar, que es lo que vivimos en los consultorios, es lo que vemos también dentro de las sociedades psicoanalíticas y en la sociedad en general. Esa es una de las grandes luchas de nuestro psicoanálisis, de nuestra clase. Gracias, Lula. ¿Puedo decir Gracias, algo? Lula. ¿Puedo decir algo? ¿Quién Sí, levantó la mano? Andrés. Javier, Sí, sí, adelante. puedo. Porque me parece que la pregunta está vinculada con esto que planteaba Lula ya en su primera intervención, es decir, que los funcionamientos sociales, económicos y que influyen en la forma de relaciones humanas, en la estructuración de las familias y las sociedades, también son incorporados en nuestros funcionamientos psíquicos. Y los analistas los tenemos igual que cualquier otra persona, o sea que ese situarnos en un lugar distinto es parte de una fantasía analítica, bueno, muy narcisista, obviamente. Yo creo que tampoco debemos ubicarnos en un lugar peor, porque uno dice, no, nosotros somos peores. Yo creo que ser peor a veces también es parte del narcisismo. Somos iguales, como en cualquier club de bochas. Están los mismos problemas. Entonces, por ejemplo, este, acá mismo, en este momento, André Gautier acaba de hacer una intervención respecto a algo que queda desmentido o ladeado, ¿no? Se puede discutir, no hay por qué adherir, pero es muy importante que sea nombrado. El nombrar algo permite que algo sea pensado y que por supuesto podamos discrepar o podamos decir otras cosas, pero que pueda ser nombrado. Yo tengo el recuerdo de que en mi sociedad, que siempre fue muy democrática y muy discutidora de aspectos nuevos y sociales, en las asambleas era muy enriquecedora para formarse, ir a las asambleas. Ahora se funciona fundamentalmente a un nivel gerencial. Y mucha gente dice, una asamblea no sirve para nada. ¿Para qué sirve discutir? ¿No? Entonces, no es que ahí haya una mala persona o una intención que sea mala en sí misma, sino que hay una influencia brutal sobre la subjetividad y los fenómenos colectivos. Es como si la palabra no tuviera un efecto real de transformación. Y esto dicho por analistas o dicho por seres políticos, que es lo mismo en un lazo social. La palabra tiene una función de transformación. Las redes sociales, los lazos sociales son muy importantes y la rotura de todo eso es muy decisiva. Bueno, dejo ahí. Gracias. Muchos colegas agradecen la participación de Serapio, de Javier, de Lula, los felicitan por este encuentro y las palabras. ¿Volvemos a Andrés o hay alguna otra pregunta? Andrés, Gracias. Estoy breve, pero sí. a la pregunta, si conocemos estos problemas de polarización en las instituciones nuestras, quiero dar un ejemplo internacional. El miedo de hablar del tema Israel-Palestina. Es un miedo transversal, donde frente a una polarización política, el espacio de reflexión que merecería existir no existe. Hay más bien un miedo de tratar el tema que a la vez está ligado a un genocidio y donde el silencio de la IPA va a ser tarde o temprano, históricamente, recibir un juicio. Hay que estar consciente de ese silencio. Gracias. Gracias. William, te damos la palabra. Thank you. Lo siento, habla español. Forgive me. Maybe Isabel or someone could translate briefly for me. I am an analyst from APSA,
in San Francisco. I am also a member of the IPA board. Un minuto, Mirta Itelman, vos podés Es- traducir. no, están traduciendo ya. Ah, perfecto. No, te cedo la palabra. No, es que yo prefiero que lo hagas vos porque yo estoy atenta a la coordinación. Can I continue? Sí, William. Yes, you can continue. Thank you. Thank you. I just want to say I feel like I've met very sympathetic colleagues. The dialogue is very familiar to me, and I am encouraged by it. So I just want to say I appreciate being here and listening to you. And I'm here thanks to translation. So thank you, and I will listen to the rest of your dialogue. Thank you. Did you hear me? Gracias, William. Thank you very much, William. Mónica. Hola, buenos días. A mí me gustaría volver sobre algo que planteó Serapio. Bueno, primero felicitarlos a los tres, ¿no? A Lula, a Javier, a Serapio. Quisiera volver sobre algo que planteó Serapio en su exposición y que tiene que ver con el espacio, algún espacio no colonizado. Porque pensaba, a ver, a lo mejor estas diferencias, desde donde teóricamente puedo yo pensarlo, no sé si no hay espacios colonizados, o en todo caso me tendría que preguntar, ¿colonizados por quién? Pero me parece que esas diferencias son diferencias que también tenemos que podernos abordar dentro del psicoanálisis, porque las teorías, digamos, endogenistas dentro del psicoanálisis van a dar una respuesta a esta pregunta. Y, por ejemplo, Laplanche o Lacan tendrían otra respuesta a esta pregunta. Entonces, me parece que darnos esa oportunidad de poder diferenciar las diferentes respuestas, poder hablar de esto, donde hay momentos donde hablamos del psicoanálisis como si todo el psicoanálisis fuera igual, y la verdad que tampoco lo es. Y la verdad que creo que hay un debate además atrás de esto, hasta dónde en las teorías psicoanalíticas no está ya incluida la ideología política. Bueno, Gracias, esto. Mónica. Nos Gracias. quedan poquitos minutos. Nos quedan poquitos No sé si hay algo más del chat. Estoy viendo comentarios. Hay de comentarios, de- pero Sí, no hay preguntas. Sí, No podemos leer preguntas. Bueno, leo algunos comentarios y después le damos la palabra a Isabel Mancione para que cierre este encuentro. Dice Ariadna, en el hombre señaló puntualmente que el esquema arcaico. Yo lo entiendo como la ideología política triunfa sobre la vivencia individual. Dice Gabriela Salazar Canelos, frente a la polarización y su relación en las instituciones psicoanalíticas, creo que es excelente ejemplo de la sociedad peruana de hacer un congreso sobre psicoanálisis y es una propuesta muy potente. Bueno, felicitan a los ponentes, Jenny, excelentes reflexiones, la polarización, como se le dice en Argentina, vemos que también está en varios países, en especial en Latinoamérica. Y
Isabel, Erika. te damos la palabra de Isabel, cierre. te damos la palabra de cierre. Bueno, muchas gracias por haber estado. Llegamos a ser 66 Llegamos a ser personas. 66 Uno lo puede personas. mirar con el vaso Uno lo medio puede vacío, mirar con medio el vaso lleno. medio vacío, Cuando medio nosotras lleno. empezamos Cuando y nosotras formamos este grupo empezamos de y estudios, formamos este grupo de seríamos estudios, 15, seríamos 20. 15, Luego 20. ampliamos Luego nuestros grados de libertad ampliamos para nuestros grados de pensar y libertad para actuar. para pensar y para Primero actuar. dependíamos de la Secretaría Primero dependíamos de la Científica, Secretaría luego de la Científica, Directoría de luego Comunidad y de la Cultura, Directoría de donde Comunidad y también Cultura, hemos tenido donde el también hemos intercambio tenido con amplia el libertad intercambio para con trabajar amplia con libertad autonomía, para cosa que trabajar con agradecemos. autonomía, cosa que Gracias a que agradecemos. armamos este Gracias a que espacio, armamos este espacio, impulsadas por impulsadas Cristina Fulco, por con la Cristina cual hoy no Fulco, podemos con la contar, cual hoy no podemos contar, también por Alicia Briceño, también por Alicia Briceño, acompañados por Marcelo Viñar, acompañados por por Marcelo Fernando Viñar, Orduz, por Fernando Orduz, y todos los compañeros que y se han todos los agregado, compañeros y que los se han analistas en agregado, y los formación, analistas en formación, invitados por nosotros porque el invitados por reglamento ponía nosotros porque el límites. reglamento ponía Creo que la límites. lucha de estos 6 Creo años que la lucha de ha estos 6 permitido que en años espacios ha como permitido que en este espacios se como puedan este tratar temas se como puedan los de hoy, tratar temas que como los de aportan hoy, tanto al que aportan tanto al enriquecimiento para ser mejores enriquecimiento, personas, para ser mejores no solo personas, mejores psicoanalistas. no solo mejores Muchas psicoanalistas. gracias a todos. Muchas gracias a Gracias, todos. Isabel. Gracias, Isabel. Gracias, Gracias. Javier. Gracias, Obrigada, Javier. muito Lula. obrigada a todos. Gracias a todos los que Gracias a estuvieron todos los que Obrigada. hoy acá con todos hoy acá nosotros pensando y nosotros reflexionando. pensando y reflexionando. Qué bueno. Amira creo que Gracias. quiere decir unas palabras. decir unas Queda palabras. poquito. Queda Almira. poquito. Almira, está Está muteada. muteada. Está Está Eu vou ser muteada. muteada. rápida, vou ser rápida. Sim, sim. Então, a questão da polarização, ela é perversa porque ela fecha para o terceiro, né? Para a terceira idade. Então, acho que essa é uma dimensão muito importante da gente levar em conta. E a outra colocação que eu gostaria de fazer é que nós temos uma psicanalista aqui de São Paulo, a Miriam Debier Rosa, e ela trabalha a dimensão sociopolítica do sofrimento psíquico. Então, é isso tudo que a gente está discutindo, né, Isabel? Como que a questão cultural e social. Cierre los Marcela, sim. micrófonos, por favor. Então, nós, a psicanálise, hoje, cada vez mais está pensando essa dimensão sociopolítica do sofrimento psíquico. Muito obrigada, Isabel. Boa noite. Boa Gracias a tarde. vos. Gracias, Almira. Bueno, hasta Un el saludo a próximo todos encuentro. entonces. Dice William que nos va a ver a todos en Santiago y que está muy contento de haber participado hoy. Muy bien, muy bien. Un gusto. Hasta luego. Adiós, hasta Que pasen luego. un buen fin de Adeus. semana. Até logo. Obrigada. Chao. Gracias. Hasta luego. Graças. Hasta luego, Andrés. Muchas gracias, muy bueno todo. Gracias. Felicitaciones, excelente evento. Hola. Gracias. Hola, Zoila. es un gusto verte. Un abrazo a todos. Chao. Chao, chao.